Hola, hola, buongiorno. Aquí volvemos a los micrófonos, esta vez desde Montenegro, donde un mini equipo de la Non in Kitchen nos hemos desplazado para asesorar un poco sobre la situación y las posibles necesidades en este país, que generalmente ha sido un país de tránsito, por donde las personas durante sus procesos migratorios han simplemente pasado, entrando desde Albania y continuado hacia Bosnia y Herzegovina con la esperanza de cruzar hacia Croacia, ya en terreno de la Unión Europea. Sin embargo, aquí hemos descubierto una realidad, bueno, tan alarmante como invisibilizada. Se han registrado unas 2.000 personas entre 2018 y el primer semestre de 2019, muchas de las cuales se han quedado aquí en el país, en Montenegro, bien aplicando para solicitar asilo, como otras personas pidiendo ayuda para ser deportadas o devueltas a su país después de haber sufrido muchas devoluciones en Croacia y en Bosnia, en las fronteras, y haber sufrido la violencia generalmente asociada a estas devoluciones. En Montenegro, muchas de estas personas, unas 250, están repartidas entre los campos de Sputz y Konik, a las afueras de Podgorica, la capital. Y bueno, estos campos, o reception centers, o CIES, como decimos en español, están en unas condiciones relativamente buenas, sobre todo si las comparamos con los gestionados por IOM en Bosnia y Herzegovina, pero aún así hay muchas deficiencias, sobre todo en términos de salud. Todo lo que se les da, creo que es un médico que va una vez a la semana y bueno, todo métodos paliativos, ¿no? Para alguien que tiene una endodoncia, ¿qué hacer? A lo mejor le da un analgésico, ¿no? Dado ese plan, pensamos que sería genial comenzar aquí el proyecto de If You Do Mind, del que ya hablamos hace unas semanas, que está basado en conectar a personas con necesidades específicas, sobre todo en temas médicos, con personas que quieran hacer de sponsors o donantes y ayudar a casos específicos para cubrir los gastos derivados de tanto de los hospitales públicos como de especialistas privados, que muchas veces, bueno, por no decir siempre, no aceptan pacientes si no van con la chequera por delante. En este sentido, se ha unido al equipo Said, un refugiado solicitante de asilo en Montenegro, con origen en el Kurdistán iraní, que se ha venido aquí con su mujer y que está feliz de echar una mano y ayudar a otras personas que están en situaciones parecidas a la suya, y es ahora mismo el satélite de la Non in Kitchen aquí en Montenegro. En menos de 10 días hemos completado 5 casos, infecciones, endodoncias, flemones, extracciones de muelas, coronas también que había que poner en algunos casos, prótesis, y bueno, situaciones severas y urgentes de atender que gracias a esta intervención pues bueno, le han dado una oportunidad a la gente tanto de estar como de continuar su periplo sin dolores y pudiendo dormir, que parece una tontería, pero a veces es importante, ¿verdad? Así que nada, esta es la noticia, también un poquito de aire fresco desde un país no tocado hasta ahora, como es Montenegro, y nada, un abrazote muy fuerte y mucho amor para todo el mundo. Chao, chao. Ya estás esta semana en Patras. Bueno, ha sido una semana durilla en muchos ámbitos porque, bueno, hoy es Eid Mubarak, que es una festividad súper importante en Afganistán, donde toda la familia se reúne, donde toda la comunidad celebra conjuntamente. Y bueno, ayer cuando supimos que esto era así, pues dijimos a los chavales de la fábrica que si querían celebrarlo de alguna manera, y ellos nos dijeron que aquí no había nada que celebrar. Y bueno, sabiendo cuál es la situación de su país en este momento, que se encuentran lejos de su familia, la situación totalmente inhumana en la que se encuentran, pues bueno, entendimos lo que querían decir.
Y tampoco hay nada que celebrar a nivel médico, desgraciadamente, porque en Grecia las cosas se ponen cada vez más difícil para las personas migrantes o refugiadas que quieren acceder a especialistas médicas, puesto que, por un lado, el acceso al ANCA, que es la seguridad social griega, se está restringiendo cada vez más, y por otro lado está habiendo problemas con personas que altruistamente atendían a estas personas aún sin ANCA. Bueno, que vamos, que no era más que darles un trato humano como personas, que es lo que se merecían. Pues estas personas están dejando de, bueno, están teniendo problemas para realizar esta atención, puesto que se les está llamando la atención desde arriba. Aún así, es verdad, debemos reconocer que hay personas que aún así se están arriesgando y están haciendo lo que deben como profesionales, que es atender a todas las personas por igual. Y bueno, sangrante, especialmente tocadas, nos dejó el caso de un chaval que, bueno, esta semana tiene una muela súper infectada que ponía en grave riesgo su salud, y se le llevó a 2 hospitales diferentes, a 2 urgencias diferentes. No se hizo nada en ninguna de las 2 por no tener ANCA, y finalmente, bueno, hoy nos hemos enterado que o sea, que se ha extraído la muela él solo en la fábrica, en unas condiciones higiénicas y con 0 material médico, 0 atención profesional, etcétera, ¿no? Y bueno, pensando en ello, vemos el trato tan inhumano que están recibiendo estas personas, la sensación que deben tener constantemente de no personas, el ver que un país tiene los recursos suficientes para atenderte y no te atiende, ¿no? Debe ser increíble. Y bueno, eso es un poco lo que os podemos contar sobre Patras. Un abrazo muy fuerte y bueno, que el curro siga adelante. Hola, soy Paula y estoy trabajando con la Non-Name Kitchen en Sid, Serbia, a pocos kilómetros de la frontera serbo-croata. Bueno, esta semana hemos visto como por fin el nuevo lugar de distribución que establecimos hace poco y al cual llamamos Souk, y que significa mercado en árabe, empieza a funcionar. Así que sumamos el Souk al Squad, que es donde se distribuye comida desde hace más de un año, y por tanto las porciones de comida distribuidas diariamente rondan las 100, 105. En lo que incumbe a la posible redada policial, hemos bajado la alarma y dejado de hacer guardias nocturnas. No obstante, esto no significa que el peligro haya disminuido, ya que la policía sigue preguntando individualmente a los nuevos voluntarios el número de personas que duermen en el squad cada día. Algo que me gustaría destacar de esta semana es que hemos celebrado el Eid, que es uno de los días más importantes del año para los musulmanes. Es así que, bueno, seguimos teniendo pocos recursos, pero intentamos salir de la normalidad este pasado domingo para celebrar el Eid. Y bueno, compramos leche, compramos dátiles como acompañamiento a la comida que normalmente llevamos. Y bueno, también llevamos música para que se pudiese bailar, e incluso improvisamos un salón de peluquería. Eso es todo por esta semana, seguimos trabajando. Hola, buenas, soy Lucía desde Velika Kladuša, Bosnia-Herzegovina, y os voy a comentar un poco lo que ha visto la Non-Name Kitchen a lo largo de esta semana aquí. Comenzamos la semana con la noticia de que la policía bosnia había recogido a un grupo de 18 migrantes cerca de la frontera que venían de un pushback un poco violento y lo habían llevado al hospital de la ciudad. Esto es una práctica muy inusual que no habíamos visto nunca antes y que por eso nos interesamos. De hecho, la noticia salió en varios periódicos y que luego indagando supimos que no era un cambio de la actitud de la policía local respecto a las agresiones croatas, sino que habían recogido a 18 personas de un grupo de 24 y que realmente el interés de la intervención venía por haber visto a la policía croata en territorio bosnio. Entonces, bueno, la complicidad entre la violencia fronteriza continúa. También esta semana nos han contado varios chavales que esta vez habían sufrido los pushbacks violentos por parte de Eslovenia. Esto es algo que antes no pasaba, era más por parte de Croacia. Entonces se están empezando a defender las fronteras
con el mismo modus operandi, pues eso, rompiendo móviles, quitando zapatos, dando palizas, ya no solo desde Croacia, sino ahora se subió a Eslovenia también. Y también varios casos a destacar de deportaciones en caliente a Bosnia desde Italia, que es algo que antes no habíamos visto. Por otra parte, esta semana se han asentado ya por fin Médicos Sin Fronteras en Velika Kladuša. Entonces, bueno, es una muy buena noticia, la verdad, porque os podéis imaginar que los chavales después de los pushbacks vienen muy malheridos y debido al rechazo por parte de los hospitales y de la asistencia médica local, pues es de gran ayuda. Un besito, nos vemos la semana que viene y buena semana.